Desde mucho antes de que los primeros hombres extranjeros pusieran pie en las tierras del sur, el pueblo mapuche ya había aprendido una verdad fundamental: la fuerza por sí sola no garantiza la permanencia. La continuidad de una sociedad no depende únicamente de quienes empuñan armas o dirigen enfrentamientos, sino de quienes sostienen el conocimiento que da forma a la vida diaria, a la crianza, a la memoria y al equilibrio interno. En ese espacio silencioso, poco visible para los ojos externos, se desarrolló una de las bases más profundas de la sociedad mapuche: la sabiduría femenina, conocida como Somongulam. Este saber no nació como doctrina, ni fue proclamado como ley. No se enseñaba en asambleas formales, ni se registraba en palabras escritas. Se transmitía lentamente, a través del tiempo, en el interior de las familias y las comunidades, mediante la observación, la experiencia y la palabra medida. Las mujeres mapuche no eran depositarias de un conocimiento aislado, sino parte activa de un entramado que unía pasado, presente y futuro. Su rol no se limitaba a una función doméstica, como más tarde intentaron describir los cronistas europeos, sino que abarcaba la formación integral de las personas y la preservación del orden social. Desde la infancia, las niñas eran introducidas en este proceso sin necesidad de explicaciones directas. Aprendían observando a las mujeres mayores, acompañándolas en las tareas cotidianas, escuchando relatos que no buscaban entretener, sino orientar. Cada acción tenía un sentido, cada decisión respondía a una lógica construida a lo largo de generaciones. Así, el conocimiento no se acumulaba como información, sino que se incorporaba como forma de estar en el mundo. Somongulam no se refería únicamente a saberes prácticos. Incluía la comprensión del entorno, el reconocimiento de los ciclos naturales, la lectura de señales sutiles en el comportamiento de las personas y en los cambios del paisaje. Las mujeres enseñaban cuándo era necesario hablar y cuándo el silencio protegía más que la palabra. Enseñaban a distinguir entre el conflicto inevitable y aquel que podía evitarse, entre la reacción impulsiva y la respuesta que preservaba el equilibrio del grupo. Este saber se volvía especialmente visible en momentos de crisis. Enfermedades, pérdidas, tensiones internas o amenazas externas exigían algo más que fuerza física. Requerían templanza, memoria y la capacidad de mantener unida a la comunidad cuando las circunstancias tendían a fragmentarla. En esos momentos, la palabra femenina adquiría un peso decisivo, no impuesto, sino reconocido por la experiencia acumulada. Mientras los hombres se preparaban para tareas asociadas a la defensa y al desplazamiento, las mujeres aseguraban que aquello que se defendía no se perdiera. Eran ellas quienes transmitían la lengua en el ámbito familiar, quienes enseñaban los vínculos de parentesco, quienes recordaban los acuerdos, las alianzas y los errores del pasado. Esta memoria no era abstracta, estaba ligada a personas concretas, a historias vividas, a consecuencias reales. El conocimiento femenino no competía con el masculino. Ambos formaban parte de una estructura complementaria. Sin embargo, esta complementariedad fue incomprendida por quienes observaron la sociedad mapuche desde parámetros ajenos. Acostumbrados a jerarquías rígidas y visibles, muchos cronistas redujeron el rol de la mujer a una presencia secundaria, incapaces de percibir la influencia silenciosa que ejercía en la toma de decisiones y en la formación del carácter colectivo. Somongulam también se expresaba en la crianza. No se trataba solo de asegurar la supervivencia física de los niños, sino de formar personas conscientes de su pertenencia a un todo. Desde pequeños, se les enseñaba a reconocer límites, a respetar a los mayores, a comprender que cada acción individual tenía consecuencias sobre el conjunto. Esta educación temprana era una de las razones por las que la sociedad mapuche podía reorganizarse tras las pérdidas y adaptarse a contextos cambiantes sin perder su identidad. Las mujeres sabían que la continuidad no dependía de la victoria inmediata, sino de la capacidad de resistir en el tiempo. Por eso, su enseñanza estaba orientada a la permanencia, no al triunfo momentáneo.
En un mundo donde la amenaza externa era constante, este enfoque resultó decisivo. Incluso cuando las condiciones se volvieron adversas, el conocimiento transmitido en el ámbito femenino permitió que la estructura social no se disolviera. Así, mientras los relatos externos se centraron en enfrentamientos y figuras visibles, quedó fuera de registro una parte esencial de la historia. La sabiduría femenina no buscó reconocimiento ni dejó monumentos. Su huella se manifestó en algo más duradero: la capacidad de un pueblo para mantenerse en pie, generación tras generación, incluso cuando todo parecía destinado a desaparecer. Con el paso del tiempo, el Somon-Gulam fue adquiriendo un peso que no siempre se expresaba de manera directa, pero que resultaba decisivo en la vida colectiva. Las mujeres no necesitaban ocupar un lugar visible para influir en el rumbo de la comunidad. Su autoridad se construía de otra forma, a través de la coherencia entre palabra y acción, de la constancia en la transmisión del conocimiento y de la capacidad de anticipar consecuencias allí donde otros solo veían el presente inmediato. En el interior de las familias, la mujer era el primer vínculo entre el individuo y el conjunto. Era ella quien enseñaba a reconocer los lazos de parentesco, a comprender el valor de la reciprocidad y a respetar los equilibrios que sostenían la convivencia. Estas enseñanzas no se impartían como normas rígidas, sino como orientaciones nacidas de la experiencia. Cada relato, cada consejo, estaba ligado a hechos reales ocurridos en el pasado del propio linaje o de la comunidad cercana. Este saber se volvía especialmente relevante en los momentos en que surgían tensiones internas. Conflictos por territorio, desacuerdos entre familias o disputas derivadas de alianzas mal comprendidas requerían algo más que la intervención de figuras visibles. En esos contextos, la palabra femenina actuaba como mediadora silenciosa. No imponía soluciones, pero ofrecía perspectivas que permitían desactivar el enfrentamiento antes de que se volviera irreversible. Las mujeres mapuche poseían una comprensión profunda de las relaciones humanas. Sabían que una ruptura interna debilitaba a la comunidad mucho más que cualquier amenaza externa. Por ello, gran parte de su enseñanza estaba orientada a preservar la cohesión. Enseñaban a escuchar, a esperar el momento adecuado, a reconocer cuándo una ofensa debía ser respondida y cuándo era más sabio dejarla disiparse con el tiempo. Este rol no era improvisado. Se construía a lo largo de años de observación y participación activa en la vida comunitaria. Las mujeres mayores eran escuchadas no por una jerarquía impuesta, sino porque su experiencia había demostrado ser confiable. Habían presenciado conflictos pasados, visto sus consecuencias y aprendido qué decisiones conducían a la estabilidad y cuáles al deterioro del equilibrio colectivo. El Somon-Gulam también se manifestaba en la administración del espacio cotidiano. Las mujeres conocían los ritmos del entorno, sabían cuándo un recurso debía usarse y cuándo debía dejarse descansar. Esta relación con el territorio no estaba basada en la explotación inmediata, sino en una comprensión de largo plazo. El cuidado del entorno era inseparable del cuidado de la comunidad, y ese principio se transmitía de generación en generación sin necesidad de ser formulado como norma escrita. En tiempos de abundancia, esta sabiduría garantizaba que el exceso no se transformara en descuido. En tiempos de escasez, permitía resistir sin caer en la desesperación. Las mujeres enseñaban a administrar lo disponible, a compartir cuando era necesario y a reconocer que la supervivencia individual dependía siempre del bienestar del conjunto. Este aprendizaje resultó fundamental cuando las condiciones externas comenzaron a volverse más hostiles. Con la llegada de fuerzas externas y el aumento de la presión sobre el territorio, la importancia del Somon-Gulam se hizo aún más evidente. Mientras los hombres enfrentaban directamente la amenaza, las mujeres sostenían la estructura interna que hacía posible esa resistencia. Cuidaban a los niños, a los heridos, a los ancianos. Preservaban la lengua y las prácticas cotidianas. Aseguraban que, aún en medio de la incertidumbre, la identidad no se diluyera. El conocimiento femenino también cumplía una función estratégica, aunque no se expresara como tal. Al transmitir valores, normas y memoria,
Las mujeres garantizaban que cada nueva generación comprendiera por qué se resistía y qué debía preservarse. Sin esa comprensión, la lucha habría carecido de sentido. La resistencia no era solo una reacción frente a una amenaza, sino la defensa de una forma de vida que había sido cuidadosamente enseñada. A pesar de ello, este rol fue sistemáticamente ignorado por los observadores externos. Acostumbrados a identificar el poder con la visibilidad y la imposición, no lograron comprender una autoridad que operaba desde la constancia y la transmisión silenciosa. Así, la historia escrita dejó fuera una parte esencial del funcionamiento de la sociedad mapuche, reduciendo su complejidad a lo que podía ser fácilmente descrito. Sin embargo, dentro de la comunidad, el valor del Somon Gulam nunca fue puesto en duda. Era reconocido como una de las bases que permitían enfrentar la adversidad sin perder el rumbo. Gracias a esta sabiduría, la sociedad mapuche pudo adaptarse a contextos cambiantes sin renunciar a sus principios fundamentales. La palabra femenina, lejos de ser secundaria, actuaba como un hilo invisible que mantenía unido el tejido social, incluso en los momentos más críticos. Con el paso de los años, el Somon Gulam se fue entrelazando de manera profunda con la dimensión espiritual de la vida mapuche, no como un ámbito separado de lo cotidiano, sino como una continuidad natural de la experiencia humana. Para las mujeres, el conocimiento no se dividía entre lo práctico y lo espiritual. Ambas dimensiones formaban parte de una misma comprensión del mundo. Sanar el cuerpo, orientar el comportamiento o preservar el equilibrio del grupo eran expresiones distintas de una misma sabiduría. Desde muy temprano, las mujeres aprendían a reconocer las señales que no todos percibían. Cambios en el ánimo de una persona, alteraciones en el sueño, comportamientos inusuales o desequilibrios en la relación con el entorno no eran vistos como hechos aislados. Formaban parte de un conjunto de indicios que requerían atención. Este aprendizaje no se adquiría de manera formal, sino mediante la observación constante y la experiencia compartida con mujeres mayores que ya habían atravesado situaciones similares. La capacidad de acompañar el sufrimiento ocupaba un lugar central dentro del Somon Gulam. Las mujeres no solo cuidaban a los enfermos, sabían cuándo intervenir y cuándo permitir que el proceso siguiera su curso. Entendían que no toda dolencia podía resolverse de inmediato y que, en algunos casos, el acompañamiento era más importante que la acción directa. Esta forma de cuidado fortalecía los vínculos comunitarios y evitaba el aislamiento de quienes atravesaban momentos de debilidad. En este contexto, la figura de la machi no surgía como un rol improvisado ni separado del resto de las mujeres. Era el resultado de un camino largo, marcado por señales reconocidas por la comunidad y por un proceso de aprendizaje exigente. La machi representaba una concentración extrema de saberes que ya estaban presentes, en distintos grados, en la sabiduría femenina colectiva. Su autoridad no se imponía. Se reconocía por su capacidad de restaurar el equilibrio cuando éste se veía alterado. Sin embargo, sería un error pensar que todas las mujeres estaban destinadas a ese rol específico. El Somon Gulam no dependía exclusivamente de figuras excepcionales. Su fuerza residía en la transmisión amplia y constante del conocimiento. Cada mujer cumplía una función dentro de ese entramado, aportando desde su experiencia y su posición en la comunidad. De este modo, el saber no quedaba concentrado en pocas manos, lo que lo hacía más resistente a la pérdida y al olvido. Cuando comenzaron los períodos de mayor presión externa, esta dimensión del conocimiento femenino se volvió crucial. Las guerras, los desplazamientos y la inestabilidad pusieron a prueba la capacidad de la sociedad mapuche para sostener su identidad. En esos momentos, las mujeres actuaron como depositarias de la continuidad. Mientras los enfrentamientos alteraban el orden visible, ellas preservaban lo que no podía ser reemplazado fácilmente: la lengua, las prácticas, los valores y la memoria colectiva. El Somon Gulam también se manifestó en la forma en que se enfrentaba el miedo. Las mujeres enseñaban a no dejarse dominar por él,
a comprenderlo como una reacción natural que debía ser contenida y orientada. Este aprendizaje resultó fundamental en tiempos de incertidumbre, cuando el futuro se volvía impredecible y las pérdidas eran frecuentes. Gracias a esta enseñanza, la comunidad podía reorganizarse una y otra vez sin caer en el desarraigo total. La resistencia que surgía de este saber no era visible ni inmediata. No se expresaba en gestos heroicos ni en acciones espectaculares. Se manifestaba en la persistencia, en la capacidad de seguir transmitiendo el conocimiento, incluso cuando las condiciones eran adversas, en la decisión de no abandonar aquello que daba sentido a la vida colectiva, aun cuando hacerlo parecía más seguro a corto plazo. A diferencia de las estrategias basadas en la confrontación directa, esta forma de resistencia operaba a largo plazo. Preparaba a las nuevas generaciones para enfrentar un mundo cambiante sin perder su identidad. Cada enseñanza transmitida, cada relato conservado, cada práctica mantenida contribuía a un objetivo mayor: asegurar que la sociedad mapuche siguiera existiendo más allá de las circunstancias inmediatas. Este aspecto del Zomon-Gulam fue especialmente incomprendido por quienes observaron la resistencia mapuche desde fuera. Acostumbrados a medir el poder en términos de dominio territorial o fuerza militar, no lograron reconocer una resistencia que no buscaba imponerse, sino perdurar. Así, la historia escrita continuó ignorando un componente esencial de la supervivencia mapuche. No obstante, dentro de la comunidad, el valor de esta sabiduría era evidente. Se sabía que sin ella, cualquier victoria sería efímera. El conocimiento femenino garantizaba que, aún en la pérdida, existiera continuidad, que, aún en la derrota, quedara algo por transmitir. En ese sentido, el Zomon-Gulam no solo sostuvo a la sociedad mapuche en el pasado, sino que preparó el terreno para su permanencia a través del tiempo. Con el avance del tiempo y la consolidación del dominio externo, el Zomon-Gulam no desapareció, pero fue empujado hacia los márgenes. Las estructuras impuestas buscaron debilitar todo aquello que no podían controlar, y la sabiduría femenina mapuche fue una de las más afectadas. No porque fuera débil, sino precisamente porque su fuerza residía en algo que no podía ser tomado por la fuerza: la transmisión oral, la práctica cotidiana y la memoria viva. Muchas mujeres continuaron enseñando en silencio, ya no siempre frente al fogón comunitario ni en ceremonias abiertas, sino en espacios reducidos, en gestos simples, en palabras dichas al oído. El conocimiento se volvió más cuidadoso, más reservado, no por pérdida de valor, sino por necesidad de protección. Así, el Zomon-Gulam se adaptó sin quebrarse, ocultándose cuando fue necesario, pero sin dejar de existir. El silenciamiento impuesto por la escritura ajena tuvo consecuencias profundas. La historia comenzó a registrarse desde una mirada que no comprendía ni valoraba la sabiduría femenina. Los relatos oficiales destacaron jefaturas masculinas, conflictos armados y tratados, mientras ignoraban los procesos internos que permitieron a la sociedad mapuche sostenerse a lo largo del tiempo. La ausencia de las mujeres en esos relatos no reflejaba su falta de influencia, sino la incapacidad de quienes escribieron para reconocerla. Sin embargo, la continuidad no depende de los libros. Durante generaciones, las mujeres siguieron formando a las niñas en la observación, en el cuidado, en el respeto por el equilibrio entre las personas y su entorno. Enseñaron que la fuerza no siempre se manifiesta en la confrontación y que la supervivencia requiere tanto firmeza como flexibilidad. Estas enseñanzas permitieron a la comunidad reorganizarse una y otra vez frente a contextos cambiantes. El Zomon-Gulam también sostuvo la identidad cuando ésta fue puesta en duda, en momentos en que se intentó imponer otras formas de vida, otras creencias y otras maneras de comprender el mundo. Las mujeres mantuvieron vivas las prácticas que definían a su pueblo. A través de ellas, la lengua continuó hablándose, las historias siguieron contándose y los valores fundamentales no se perdieron del todo. Este conocimiento no fue estático. No se limitó a repetir el pasado, sino que supo adaptarse sin romper su esencia. Las mujeres interpretaron los cambios, evaluaron los riesgos y ajustaron las enseñanzas para que siguieran siendo útiles.
Así, el Somo-Ngulam demostró ser una sabiduría viva, capaz de resistir no mediante la rigidez, sino a través de la comprensión profunda del tiempo y sus transformaciones. A pesar de los intentos por reducirlo a una nota marginal, este saber continuó influyendo en la forma en que la comunidad enfrentó las dificultades, en la manera de criar, de sanar, de acompañar la muerte y de celebrar la vida. En la capacidad de mantener la cohesión incluso cuando las estructuras externas buscaban fragmentarla. Cada uno de estos actos, aparentemente simples, formó parte de una resistencia prolongada y silenciosa. Hoy, comprender el Somo-Ngulam implica reconocer que la historia mapuche no puede entenderse sin las mujeres, no como figuras secundarias ni como apoyo pasivo, sino como portadoras de un conocimiento esencial para la continuidad del pueblo. Su sabiduría no solo sostuvo el pasado, sino que permitió que el presente existiera. El poder del Somo-Ngulam no reside en lo visible ni en lo inmediato, reside en la persistencia, en la capacidad de atravesar generaciones, silencios y rupturas sin perder su sentido profundo, en haber mantenido viva una forma de entender el mundo cuando todo parecía dispuesto para borrarla. Así, las historias no contadas de la sabiduría femenina mapuche no son un complemento de la historia, sino uno de sus pilares más firmes. Allí donde los registros callaron, el conocimiento continuó. Allí donde la imposición buscó reemplazar, la memoria resistió. Y gracias a esa resistencia silenciosa, la identidad mapuche no solo sobrevivió, sino que continúa existiendo.